¿Por qué? Porque las demandas perfectas en el espíritu de la ley te hacen ver pecador y miserable. Por eso hay gente que cuando vienen a Cristo comienzan a llorar y confiesan sus pecados, pero antes no se consideraban pecadores. Usted le predica a cierta gente y te dicen: ¿y de qué yo tengo que arrepentirme? Yo estoy bien. Para mí, yo beberme unos tragos no es pecado. Yo de vez en cuando brincar la tablita y buscarme una nuevecita, eso no es pecado para mí. Eso no es nada, eso es normal. Renueva tus pensamientos. Tú estás atrás, tú estás 2000 años atrás. Ya estamos en el 2024. Estamos en otros tiempos. Saca esos tabúes de tu mente y se viven autojustificando hasta un día que el Espíritu llega a ellos y se les revela. Y entonces, hoy, ¿qué pasó con ese hermano? ¿Y qué pasó con esa persona? Ahora está llorando en el altar. Ahora está llenando el altar de lágrimas. Ahora se está dando en el pecho, diciendo: Señor, perdóname. Yo era un ignorante. Ahora yo quiero a Cristo. Ahora yo quiero servirle a Dios. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Pero antes se justificaba: yo no fumo, yo no veo. Oye lo que decían: no tengo ningún vicio. Entonces, ¿de qué yo tengo que arrepentirme? Eso era lo que decían antes. Pero un día el Espíritu Santo vino a ellos y ahora ellos se sienten miserables y le claman a Dios diciendo: perdóname. ¿Por qué? Porque Dios les reveló su condición. El Espíritu Santo lo convenció de pecado. El Espíritu Santo lo convenció de justicia. El Espíritu Santo lo convenció de juicio. Y esa es la gran diferencia entre el espíritu de la ley y las letras de la ley. En el Sermón del Monte, Jesús predicó no la letra de la ley, sino el espíritu de la ley. Siempre Jesús hablaba del espíritu de la ley, no de las letras de la ley, como lo hacían los demás rabinos. Él decía, por ejemplo: oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás. Esa es la letra. ¿Te das cuenta? Y Jesús decía: oíste que fue dicho, letra, no matarás. Pero yo digo, el espíritu. ¿Tú ves? Pero yo digo que cualquiera que matare será culpable de juicio. Castigo, ¿verdad? Espíritu de la ley. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. La letra de la ley decía: cualquiera que mate a su hermano será castigado y será culpable de juicio. La letra decía eso. Pero el espíritu era aún más exigente. El espíritu decía: cualquiera que le diga a su hermano necio, o que se enoje contra su hermano, será culpable de juicio. Y cualquiera que le diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Una cosa es la letra y otra cosa es el espíritu de la ley. Tú dirás: wow, el que mata a un hermano se merece el castigo y el infierno, la letra de la ley. Pero el que le diga necio a su hermano, el que se enoje contra su hermano, el que le diga fatuo a su hermano, no quedará sin castigo. Ahora, la ventaja que tenemos nosotros es que el espíritu de la ley ahora está en nuestros corazones. Ahora el Espíritu Santo nos guía y nos conduce a toda verdad y nos enseña todas las cosas. Y le pongo este último ejemplo. Se lo voy a poner de esta manera.
En una ocasión se acerca un joven rico con muchas posesiones y le dice a Jesús: ¿haciendo qué cosa yo voy a heredar la vida eterna o yo me merezco la salvación? Y Jesús le contesta de la siguiente manera. Eso está en Mateo 19, 18 y 19. Jesús le dice: no matarás, la letra de la ley. No adulterarás. No hurtarás. No dirás falsos testimonios. Honra a tu padre y a tu madre. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Y el muchacho le responde a Jesús: todo esto lo he guardado desde mi juventud. O sea que él andaba bajo la letra, según él, de la ley. ¿Qué más me falta? Y Jesús entonces le habló del espíritu de la ley. ¿Te das cuenta? ¿Qué más me falta? Jesús le dice: si quieres ser perfecto, anda entonces y vende lo que tú tienes y dáselo a los pobres y tendrá tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Versículo 21. Ven y sígueme. Pero el joven no pasó el examen del espíritu de la ley, porque la Biblia dice que no respondió, sino que se fue triste porque tenía muchas riquezas. Por ejemplo, la ley que le demandaba obras, no tuvo ningún problema en guardarla, según sus propios conceptos, ¿verdad? Pero el espíritu de la ley que demandaba desprendimiento total, ¿demandaba qué? Desprendimiento total, que demandaba un auténtico amor por los demás. Entonces, este mandamiento le fue imposible guardarlo. Estas instrucciones le fue difícil guardarlas, dando a entender que él no era perfecto. ¿Qué es lo que pasa con muchos judíos que se creen perfectos porque guardan según sus propios criterios y opiniones, guardan perfectamente las letras de la ley? Pero entonces están prejuiciados porque los demás no tienen salvación. Tú estás mal, tú te vas a perder. ¿Qué tú haces buscando de Cristo si Cristo ni siquiera existió? Entonces, por un lado están guardando al pie de la letra, supuestamente, entre comillas, la ley, pero por otro lado están rechazando el espíritu de la ley, el cual es ¿quién? ¿El cual es quién? Cristo. La ley decía: no adulterarás. Así mismo decía la ley. Jesús dijo: oíste que fue dicho, no cometerá adulterio. Letra de la ley. Eso fue dicho, no cometerá adulterio. Esa es la letra de la ley. Pero yo os digo, espíritu de la ley, que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en el corazón. En otras palabras, la ley te llevaba a la práctica. Si tú en la práctica vives con una mujer que no es tuya, adultera. Letra de la ley. Pero el espíritu es más exigente. Tú no tienes que vivir con la mujer para adulterar. Con tú codiciarla en tu mente y en tu corazón, ya adulteraste con ella. Dígale al que está a su lado: uy, uy, uy. Doy gracias a Dios por Cristo, que me ha justificado por la fe. Amén, hermanos. Hay más ejemplos, pero les voy a hablar después de estos ejemplos, porque son muchos ejemplos que hay entre lo que es la letra de la ley y entre lo que es el espíritu de la ley. Amén. Dígale al que está a su lado: abrázate de la gracia. Póngase de pies y dígale: abrázate de la gracia.
Dile a Dios que te revele su palabra. Dile a Dios que te revele el espíritu correcto en la palabra. Díselo al Señor. Porque hay gente que son muy meticulosa guardando la ley. Sin embargo, se olvidan de lo más importante de la ley, que es la justicia, que es la misericordia, que es la fe. Este es el espíritu de la ley, el cual jamás será abolido. Por eso Dios determinó grabar su ley en nuestros corazones, para que no nos apartemos nunca jamás de su ley, de su palabra. En el Nuevo Testamento están todos esos mandamientos. Lo que pasa es que están en el espíritu de la ley. Por eso el apóstol Pablo escribió: no le deba nada a nadie, sino ama a tu hermano, amaos unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Levanta tus manos y dile: Señor, te doy gracias. La ley decía: no adulterarás. La ley decía: no matarás. La ley decía: no hurtarás. La ley decía: no dirás falso testimonio. La ley decía: no codiciarás. Y Jesús dijo: pero todo esto se resume en el espíritu de la ley, y es lo siguiente: ama a tu prójimo como a ti mismo, porque el que ama a su prójimo no le falta a su prójimo. El que ama a su esposa no le es infiel. El que ama a su hermano no lo mata, y el que ama a su vecino no le roba. Ese es el espíritu de la ley, porque el amor no le hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Diga conmigo: el cumplimiento de la ley es el amor. ¿Y qué es el amor? El fruto del Espíritu. ¿Y qué es el fruto del Espíritu? El carácter de Dios, la naturaleza de Dios. Y esa naturaleza de Dios está incrustada en nosotros, ya que tenemos un hombre nuevo. Tenemos un hombre nuevo. Así que comienza a darle gracias a Dios y dile: Señor, te doy gracias por tu grandeza, por tus maravillas, por lo que tú has hecho en mi vida. Gracias porque me has salvado. Gracias porque me has restaurado. Gracias porque soy tu nueva criatura. Gracias porque creaste en mí un hombre nuevo. Y ahora no dependo de las obras de la ley, sino que ahora dependo de tu gracia. Tu gracia me ha salvado. Tu gracia me ha restaurado. Tu gracia me ha hecho vivir una vida en abundancia. Comienza a darle gracias a Dios. Comienza a darle gracias a Dios. Amén. Dale un abrazo a tu hermano y dígale: yo te amo. En esto se resume, escucha bien, en esto se resume toda la ley. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Dios le bendiga y Dios le guarde. Sean todos bendecidos.